nos metemos de lleno en una de las catástrofes climáticas más famosas de la historia. Pero vamos a explorar también una teoría alternativa, una bastante radical, que sugiere que la historia que nos han contado no solo está incompleta, sino que podría estar ocultando una verdad, bueno, mucho más impactante. A ver, la historia oficial nos habla de un volcán. Simple, ¿verdad? Pero las fuentes que vamos a analizar hoy plantean una pregunta que da que pensar. ¿Y si la causa real fue otra cosa? Algo completamente distinto, algo que fue deliberadamente borrado de la historia. Vale, vamos a empezar por lo que en teoría ya sabemos todos. Para entender la teoría alternativa, primero hay que tener clara la explicación que siempre se ha dado sobre lo que pasó en 1816. Esta es la explicación de manual, la que está en todos los libros de historia, una erupción brutal, la más grande jamás registrada, que lanzó una cantidad increíble de ceniza y azufre a la estratosfera. Esto, básicamente, creó un velo que tapó el Sol y enfrió el planeta. Es una explicación lógica, sencilla y científicamente plausible. Y vamos, los efectos fueron tremendos, de eso no hay ninguna duda. El clima se volvió completamente loco. Imaginaos, nieve en pleno verano, heladas que arrasaron con todas las cosechas. Y claro, la consecuencia directa fue una hambruna terrible que se extendió por Europa y Norteamérica, causando una miseria y una mortalidad enormes. ¿Hasta aquí? ¿Todo encaja? Pero es justo aquí donde la cosa empieza a chirriar un poco. Cuando se miran los datos con lupa, empiezan a aparecer anomalías, cosas que la erupción del Tambora por sí sola parece que no consigue explicar del todo. Fijaos bien en esta comparación, porque aquí está la clave de todo. Los modelos de un invierno volcánico nos dicen que el enfriamiento debería ser gradual y muy extendido, siguiendo las corrientes de aire globales. Pero lo que vemos en los registros de 1816 es un enfriamiento súper brusco, muy bestia en algunas zonas y casi inexistente en otras. Los patrones son rarísimos, no siguen la lógica de la atmósfera. Y lo más fuerte, hay indicios de que algunas de estas cosas raras en el clima empezaron a pasar antes de la erupción. Y esta cita, la verdad, es que lo clava. La evidencia climática no termina de cuadrar. Esa naturaleza tan localizada y repentina del frío desafía el modelo del volcán. Y claro, esto te obliga a preguntarte, ¿y si hubo otro mecanismo en juego? Vale, dejemos el clima por un momento. La teoría se mete ahora en las consecuencias humanas, y aquí es donde se encuentra, según estas fuentes, el misterio más grande de todos. Un movimiento masivo y organizadísimo de personas que parece no tener ninguna proporción con la causa que nos han contado. Más de 200.000. 200.000 niños es una cifra que cuesta hasta imaginar. La historia oficial dice que se les reubicaba por la pobreza y la hambruna que había en las ciudades. Pero la fuente se pregunta, ¿de verdad es esa una razón para montar una operación de esta escala monumental? Es que parece casi un éxodo planificado. Y aquí viene lo más extraño. Si esto fue una respuesta a la hambruna de 1816, ¿por qué tardó casi 40 años en empezar? 40. ¿Y por qué su momento de máxima actividad fue 70 años después del desastre? Este desfase temporal, según la fuente, es que no tiene ningún sentido si hablamos de una respuesta de emergencia a una hambruna. Claro, estas son las preguntas que se ponen sobre la mesa. El retraso es una cosa muy rara, pero la falta de registros, eso es todavía más sospechoso. Hay historias de familias que se cortan de repente, niños de los que no se sabe nada de su origen. ¿Y si no eran huérfanos por pobreza, sino supervivientes de algo mucho peor? ¿Algo que fue borrado de los archivos? El siguiente pilar de esta teoría está, literalmente, construido en piedra. La fuente nos invita a mirar qué se construyó en las décadas que siguieron a 1816 y argumenta que la arquitectura de esa época cuenta una historia muy distinta a la de una simple recuperación tras una hambruna. Pensemos un momento. El mundo está, supuestamente, en la ruina, devastado por la hambruna, y de repente vemos un boom de construcción de orfanatos, manicomios y otras instituciones por todo el planeta, a una escala masiva y con un diseño extrañamente parecido en todas partes. ¿De dónde salieron los recursos, el dinero, la coordinación para algo así? Y lo más alucinante no es solo qué construyeron, sino cómo lo hicieron. No eran barracones para salir del paso. Eran estructuras solidísimas, casi fortalezas, con cimientos descomunales y sistemas de ventilación súper complejos. Esto sugiere que quizá su propósito no era solo proteger del frío o del hambre, sino de algo más, una amenaza ambiental que seguía ahí fuera. Vale, entonces tenemos un clima que no cuadra, miles de niños desaparecidos y edificios que parecen búnkeres. Con todo esto sobre la mesa, la fuente presenta su hipótesis central, una que busca conectar todas estas piezas sueltas del puzzle. La idea de un invierno nuclear
a diferencia del volcánico, sí que encajaría con esos patrones de frío repentino y localizado que se vieron en 1816. El enfriamiento dependería de dónde hubieran ocurrido las supuestas explosiones, no de las corrientes de aire globales. Y aquí se ve el argumento de forma muy clara. La teoría del invierno nuclear daría una explicación a cada una de las anomalías. El enfriamiento irregular sería por la lluvia radiactiva. Los trenes de huérfanos no llevarían a niños pobres, sino a supervivientes que se reubican. Y los edificios fortificados serían, en realidad, refugios. Y aquí es donde la teoría se vuelve todavía más audaz. Propone que esta catástrofe no solo ocurrió, sino que destruyó una civilización global que existía antes. Una civilización que en estos círculos de investigación se suele llamar Tartaria. Según esta idea, lo que vivimos después de 1816 no es progreso, sino una lenta reconstrucción tras un reseteo global. Al final, el objetivo de esta investigación no es dar respuestas cerradas, sino más bien plantear todas esas preguntas que, según la fuente de la historia oficial, parece evitar a toda costa. La narrativa alternativa se podría resumir en 3 pasos. Primero, una catástrofe global que arrasa el mundo que había antes. Segundo, una respuesta coordinada por los que quedaron al mando usando la infraestructura que sobrevivió. Y tercero, y esto es lo más importante, la creación de una nueva historia, una tapadera perfecta para ocultar lo que de verdad pasó. Esta cita resume perfectamente la postura de la fuente. La idea no es tanto demostrar que hubo una guerra nuclear o que existió Tartaria, sino señalar que la evidencia que tenemos sugiere que la historia oficial, como mínimo, se queda muy corta. Y con esta pregunta terminamos. Creas o no en esta teoría, lo que sí consigue es que miremos la historia con otros ojos y nos preguntemos, si el relato oficial tiene grietas, ¿qué historia es la que se esconde en ellas? ¿Cómo era de verdad el mundo antes de ese año, que parece lo cambió absolutamente todo?